Dios les bendiga, les voy a hablar sobre la misionología. Hay un concepto de misionología que dice que es la disciplina teológica que estudia el participar de la Iglesia en la misión de Dios. Hay dos horizontes de la misión. La primera es la palabra de Dios. La segunda es el campo de la misión, la realidad sociocultural que debemos afectar. Y en otro punto tenemos que comprender qué es la realidad sociocultural a la que como congregación y como líder debemos afectar con el Evangelio y el poder de Jesucristo. El líder y los desafíos culturales en la misión. Hay la inculturación y la aculturación. La inculturación es un concepto muy positivo en la misión de la Iglesia, y es cuando la Iglesia hace todos los esfuerzos por entender la cultura de su tiempo y construye puente para que el Evangelio llegue de manera pertinente a la Iglesia, a la gente de su tiempo. Y la aculturación, este es negativo, ya que es el proceso de recepción de otra cultura y de cautividad a esa cultura en especial con la pérdida de la cultura propia. Es cuando la cultura de nuestro tiempo, con sus valores, creencias, con su cosmovisión, entra en la Iglesia y la Iglesia queda cautiva, perdiendo los valores de la cultura del reino de Dios. Pero sabemos que es el llamado permanente de Dios a Israel y no a dejarse dominar por las culturas de los pueblos paganos. Eso dice en Deuteronomio 18:9. Y cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Y como otro punto tengo la cautividad cultural o transformación cultural. Hay algunos puntos que habla sobre que hay cristianos que solamente se centran en ellos mismos, y hay otros también, hay grupos que asisten, pero no se quieren agrupar con los demás hermanos, solamente quieren ir a la iglesia por beneficio propio, pero no quieren compartir con la iglesia. Y hay otro punto, lo cual es el entretenimiento. La industria número 1 de este tiempo es el entretenimiento. Para este grupo todo tiene que ser divertido, ministerio y operaciones con cosas culturales, pero sabemos que hay algo tan hermoso, lo cuales son los dones. ¿Por qué los dones? Porque su palabra dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y el propósito es para la edificación de la iglesia. Entonces sabemos que es muy importante tener los dones espirituales. Y hay el liderazgo y los desafíos morales en la misión. Muchos de los principios y modos de vida que los cristianos sostenemos y que la sociedad ha sostenido están hoy en día siendo desafiados. La heterosexualidad, la monogamia, el matrimonio para toda la vida, la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad, la santidad de la vida humana, de sus primeras etapas de desarrollo, en su momento de vulnerabilidad y en el final de la existencia. La cuestión no es solo el reto a los principios de la fe cristiana, sino que el desafío es al concepto mismo de la verdad. Hay una desestimación sistemática de la autoridad moral de la Iglesia y de su legitimidad para establecer, y yo diría aún más para opinar sobre estas y otras cuestiones. Ha habido desde hace décadas un trabajo intencional, organizado, activo de militantes radicales. El apóstol Juan, usando el verbo, sabemos
afirma dos convicciones que la iglesia del primer siglo tenía. Sabemos que somos hijos de Dios y que en el mundo entero está bajo el control del maligno. Y la iglesia vive la relación paterno-filial con Dios, con todas sus implicancias prácticas para la vida personal y para la misión de la iglesia. Y en segundo lugar, la iglesia hoy sabe que el mundo entero está bajo el control del maligno, lo cual sabemos que Satanás es la fuente de los principios espirituales, filosóficos y morales de este mundo, lo que la Biblia llama a los rudimentos de este mundo y que conforman una cosmovisión, es decir, una comprensión de la vida toda, y por ende esta visión de la realidad luego se manifiesta en principios y en comportamientos morales, y el cristianismo también es más que un conjunto de creencias y valores. El cristianismo también es una comprensión integral del mundo, una cosmovisión que compite, que confronta contra otras cosmovisión. No se trata solamente del ataque del grupo de la militancia radical contra la iglesia y la respuesta de la iglesia y sus limitaciones. La iglesia ha tratado de responder a este sistema de dominación cósmico satánico del cual estamos hablando de diferentes maneras. Podríamos resumirlas. Primera respuesta de la iglesia ha sido a partir de una cosmovisión escapista. Por muchos años la iglesia ha sostenido una escatología en donde se ha creído que el cielo es Dios y la tierra es el diablo. Esto provocó misionología escapista desentendida de las problemáticas terrenales, porque finalmente la creencia de que la tierra va hacia su destrucción se nos decía en este criterio que la presente dispensación sí. El mundo es territorio demoníaco y cualquier involucramiento de la iglesia para responder a las problemáticas mundanas resultaría en una suerte de claudicación ante los poderes de este mundo y de sacrificio de la misión esencial, que es salvar almas. Y las limitaciones de las diferentes respuestas. Estas respuestas sobre la educación, medios de comunicación, ciencia, tecnología, familia, iglesia, es que gobiernan en esas sociedades de influencia sobre el individuo mucho mayor, y estas respuestas individualistas están alimentadas por la visión atacada al Antiguo Testamento. Pero hay una visión, me refiero a la de una visión de la historia, una comprensión de la historia propia del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir? Eso es perspectiva de que la historia es algo así como la biografía de los grandes hombres de la antigüedad, pero esta perspectiva, esta visión de la historia ignora nada más y nada menos el hecho central de la historia de la salvación, la venida del Mesías, su sacrificio redentor, exaltación suprema, la impartición del Espíritu Santo y el establecimiento del cuerpo de Cristo en la tierra, la iglesia como respuesta corporativa, como comunitaria, cultural del reino de Dios en la tierra. Los esfuerzos humanos basados en una respuesta individualista producen buenos resultados individualistas, pero no influyen en la iglesia. Y hay algo que la iglesia es como la embajada del reino de los cielos. Jesús les dijo a sus discípulos que estaban en el mundo, pero que no eran de este mundo. Les habló de presencia sin pertenencia. Jesús, cuando dijo que estaban en el mundo, quitó todo pensamiento de aislamiento, pensamiento escapista, de solo pensar en el más allá. Y hay una gran comisión,
Podemos encontrar en Mateo 28 esas pautas para el liderazgo misionológico. Jesús dijo: toda potestad me es dada, esa potestad es poder para esta en la iglesia para cumplir la misión. Y hay una misión encarnacional. En Mateo 28, 19 dice: la iglesia discipula y sumerge en el nombre del que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el nombre de Jesús. Por eso la respuesta a la pregunta de Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Si sigue siendo la misma respuesta. En el verso 38, Pedro les dijo: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. De ahí empezamos dando cumplimiento al trabajo misionológico. Aunque les tocó pasar por diferentes situaciones contrarias a causa del nombre, sin embargo sabemos que es un gozo padecer por él. El poder de la semilla. La ley de la multiplicación. Al leer la palabra de Dios encontramos principios o leyes que aplicadas a nuestras vidas producen resultados de prosperidad, bienestar y crecimiento. El crecimiento individual y colectivo. Cuando el Señor le dio el orden al hombre de fructificar, no se estaba refiriendo exclusivamente al aspecto biológico, sino también al espiritual, personal, intelectual y material. ¿Cuál es el problema? La respuesta a esta pregunta no es complicada ni difícil de encontrar. Es debido a que su sistema de reproducción espiritual tiene un mal funcionamiento. Cuando una persona no produce en el aspecto biológico se debe a que la semilla tiene un defecto de impotencia. Sin embargo, en la esfera espiritual, la semilla no es el problema, porque la semilla es la palabra de Dios y nuestro Dios es un Dios omnipotente. Es Él lo opuesto a lo impotente. Omnipotente significa que Él todo lo puede. ¿Será tierra junto al camino? La tierra junto al camino es una tierra que es pisoteada por los que transitan por el camino. Esta tierra representa a los creyentes que jamás han podido alejarse de la influencia de animales, de amistades mundanas, y carnales, inclusive de familiares incrédulos que pisan con sus acciones y sus palabras la semilla divina que es sembrada en el corazón del Hijo de Dios, impidiendo que la palabra tome raíz en el corazón. ¿Será tierra rocosa? Esta tierra representa los corazones que han llegado a ese nivel donde la palabra de Dios ya no le conmueve ni le compuje. ¿O será la tierra espinosa? Después de la caída del hombre, la tierra se hizo anormal y comenzó a producir espinos y cardos. Y la buena tierra es la que tiene todo el potencial de recibir la semilla, desarrollarse y producir fruto al 100%. La misionología para las nuevas generaciones. ¿Qué es un discípulo y qué es un creyente? Es algo muy importante saber y distinguir las dos cosas, ya que un creyente es el que asiste a una iglesia, pero el discípulo es el que sabe que Él es la iglesia. El creyente se desaniman si no lo buscan, pero el discípulo vive animando a todos. El creyente quiere ir al cielo, pero el discípulo muestra el reino de los cielos. El creyente divide, pero el discípulo multiplica. ¿Y cómo sé si yo soy un discípulo? El discípulo obedece a los mandamientos de Jesús. El discípulo persevera en la palabra de Dios. El discípulo renuncia a sí mismo. ¿Por qué hacer discípulos? No solo porque es un mandato de Dios, porque con solo ese mandato deberíamos hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El discípulo se trata de vivir la vida juntos. No es simplemente una reunión semanal estructurada. Un discípulo comparte con los demás.
Y el liderazgo transformacional quiere decir que este también reconoce las necesidades de los seguidores, pero no se interesa por satisfacer necesidades más altas en términos de la jerarquía de la pirámide de Maslow para cubrir la totalidad personal de sus seguidores en este sentido. El liderazgo transformacional está enfocado en elevar el interés de los seguidores, el desarrollo de la autoconciencia y aceptación de la misión organizacional, y él es ir más allá de su autointerés por el interés del bienestar del grupo. ¿Qué es el liderazgo transformacional y cómo desarrollarlo dentro de tu entorno eclesiástico? Hay que ser tácticos, hay que ser estratégicos, hay que ser transformacional. Y hay 4 pilares de liderazgo transformacional. El primero son los propósitos, el segundo las personas, el tercero la estrategia y el cuarto la cultura. Y hay características de liderazgo transformacional. Es común que el líder transformacional también se le llame líder carismático, pues el carisma es sin duda una de sus cualidades más características. Vínculos directos y confiables. Como su objetivo es producir cambios sustanciales en la visión, la estrategia y la cultura de las congregaciones, es fundamental que establezca contacto directo con las personas que hacen parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y el desarrollo de las habilidades sociales. Puede suceder que los cambios generados por el líder transformacional no solo se reflejen en el aspecto del servicio congregacional, sino de la cercanía, el diálogo, el clima servicial propicio a ideas renovadas. También es posible que surjan nuevas habilidades, talentos o destrezas en las personas, las cuales las reflejan en todos los aspectos de su diario vivir. Y termino con aumento del nivel de compromiso. Si sus feligreses de una congregación se sienten acogidos, motivados, y sus acciones y propuestas tienen incidencia en el desarrollo de los procesos, su nivel de compromiso con la organización irá en aumento. Muchas gracias.